Arthur, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Charlie, buenas tardes. Bien, contento, muy contento de saludarte, de saludar a los amigos después de una semana en que no fue posible, Charlie. Sí, aquí estamos, traemos ahí bastantes temas. Creo que lo obligado, Arthur, si me permites, es la decisión nada sorpresiva para la mayoría de nosotros de la FED. ¿Arrancamos con eso, Arthur, te parece? Claro, por supuesto, Charlie. Para el presidente Trump fue sorpresivo porque él esperaba y exigía una baja de 1%. Que evidentemente no puede ser. Para nosotros fue sin sorpresa, Charlie. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en el rango de 4.25, 4.50 y refrendó su perspectiva de 2 recortes en lo que queda del año, es decir, 0.5% en total, al rango de 3.75, 4%. Creo que más allá de la decisión de mantener las tasas, Charlie, lo que ha influido más en los mercados del miércoles a ese día ha sido esta perspectiva de hacer solamente 2 recortes de 1/4 de punto cada uno en el año. El rango actual cumple ya 6 meses en medio de la incertidumbre sobre el impacto que tendrán en la economía las políticas del gobierno de Trump, desde las relacionadas con los aranceles, la migración y por supuesto la política fiscal. Y decimos eso, dice la Reserva Federal eso, el impacto que se espera, tiempo futuro, nada de tiempo presente. Se sigue hablando pues de los meses que vienen, del medio año que vienen, porque pues tanto la Reserva Federal como nosotros, los inversionistas, el mundo entero, Charlie, no sabe todavía de definiciones, no hay definiciones, todo es posponer, esperar, vamos a hablar, vamos a negociar, y así se han ido ya casi 6 meses, los primeros 6 meses del mandato de Trump. La Reserva Federal había escrito en el comunicado de mayo: el comité considera que los riesgos de inflación más alta y de desempleo más alto se han incrementado. Eso decía. Esta última parte lo eliminó en el comunicado de junio, es decir, ya no percibe riesgos más altos de mayor desempleo y de mayor inflación en forma conjunta. El punto del desempleo o del empleo, según se le ve a Charlie, amigos, creo que es uno de los factores en los que subyace la decisión de la Reserva Federal de mantener el rango de la tasa en 4.25, 4.50, porque como dijo Powell en el discurso de apertura de la conferencia de prensa, la economía está en pleno empleo y el mercado laboral no es un generador de inflación. O sea que uno de esos 2 mandatos de la Reserva Federal están cumplidos. Más tarde en su conferencia de prensa, Powell diría que el mercado laboral no está pidiendo a gritos una baja de la tasa de interés. Así lo dijo. Job market is not crying out. Así con esas palabras. No está pidiendo a gritos un recorte de la tasa de interés. El otro factor que influyó en su decisión es su perspectiva de mayor inflación para el cierre de 2025, Charlie, que subió de 2.8 a 3.1%. Es claro que ese objetivo, bajar la tasa de interés al 2%, no solamente no se cumple, sino que se aleja un poco más, o pareciera alejarse un poco más, va en sentido contrario a la inflación, al objetivo de 2%. La Reserva Federal modificó también en sentido negativo, para mal, la expectativa de crecimiento de la economía de 1.7 que esperaba en su reunión de marzo a 1.4 en esta reunión, Charlie. Con base en eso fue la decisión de mantener la tasa y, sobre todo, insisto, esta perspectiva más negativa, con más oscuros que claros,
que la tiene como que sujeta, el no encontrar definiciones por parte del gobierno si los aranceles van, si no van, porque lo dijo repetidamente el Chair Powell a preguntas expresas de los distintos reporteros. Oiga, pero los aranceles, pues es que todavía no sabemos, tenemos que esperar. Más o menos así contestaba, tenemos que esperar definiciones. Decía, toma tiempo para que los aranceles se reflejen en el consumidor final. Estamos comenzando a ver los efectos, pero no son estos los definitivos, esperamos más. Le preguntaron que cuándo y que cuánto, y dijo, ese proceso de trasladar el alza de los precios desde el exportador de otro país al productor, al intermediario, hasta el consumidor final, es largo y es difícil de predecir. Y remató diciendo que no se puede asumir que la inflación, que en su caso se generaría por los aranceles, vaya a ser de un solo golpe, de una sola vez. Es decir, incertidumbre provocada por los aranceles, Charlie. Así es, Arthur. Y bueno, tras la reunión, la reacción de los mercados no se hizo esperar, Arthur. El dólar como montaña rusa, para abajo, para arriba, hoy amaneció un poco más alto, superaba los 19.15, pero creo que nos ayudó, no sé si estás de acuerdo, un poco el Juneteenth Day, ¿no? Que ayer jueves fue un día inhábil, ¿no? Ayer no hubo mercados, creo que eso ayudó un poco a mitigar, no sé cómo ves. Sí, definitivamente. Hay que estar atentos porque, en efecto, los mercados, como dices, reaccionaron pues ni para bien ni para mal, porque consideran que el plazo que concedió Trump de 3 meses para llegar a acuerdos, pues está por vencerse ya en unas cuantas semanas y no ha habido avances con ningún país. Sería ya hasta risible que se decretara otro diferimiento. Creo que con el hecho de estar posponiendo o de no tener definiciones sobre los aranceles, se pierde mucho de la seriedad que debe tener el puesto de jefe de Estado. Para redondear este asunto de la Reserva Federal, la pregunta que circulaba después de la reunión en Wall Street y el mundo es: ¿cuándo va a ser el primer recorte la Reserva Federal? Eso es lo que quedó resonando después de la conferencia de prensa, y las estimaciones apuntan a que el primer recorte será hasta septiembre de 25 puntos base. Digo yo, agrego, siempre y cuando para esa fecha los aranceles no hayan hecho mella en los precios, porque si para entonces los aranceles van o ya están o ya son realidad, pues podemos olvidarnos de ese recorte, Charlie. Pero si las cosas se dan como medianamente bien se espera, pues sí, septiembre puede ser el mes del primer recorte, y quedaría la duda de si el siguiente recorte sería ya inmediato en la reunión posterior de octubre o se daría hasta la reunión de diciembre. Todo, por supuesto, está sujeto a los aranceles y a su impacto en la inflación. Hoy, por cierto, en una conferencia comentaba uno de los miembros de la Reserva Federal que en la reunión de julio podría discutirse ya el recorte. No anticipó que para julio vaya a darse, pero dijo que sí, por lo menos se debe discutir. Los mercados que estaban subiendo, no con mucho fervor ese día, terminaron en rojo ante la falta de definiciones, es decir, todo quedó en veremos. A esto hay que añadir, Charlie, a lo que tú señalas de que ayer fue un día feriado, a que los datos hasta el mismo miércoles, los datos macroeconómicos que se habían revelado hasta el mismo miércoles habían sido francamente malos, más malos a lo esperado. Por ejemplo, las ventas al menudeo de mayo fueron de menos 0.9% versus el 0.6% esperado. La producción industrial menos 0.2% versus el menos 0.1% esperado, perdón. La construcción inicial de casas o las casas iniciadas
1.26 millones contra 1.35 millones esperados. Los permisos de construcción, 1.39 millones contra 1.42 millones esperados. Es decir, datos macro malos, sin definiciones por parte de la FED, el recorte por lo menos hasta septiembre, si no es que hasta octubre, se difiere hasta septiembre, y cero definiciones, cero avances en torno de los aranceles. Charlie. Así es, Arthur, amigo. Por ahí dicen los supuestos analistas que prevén, Arthur, 2 recortes en este año. Como dices, falta ver si son 2 consecutivos o 1 y después al final del año el otro. No sabremos, y yo coincido contigo, el Chair Powell ya ha aguantado hasta acá los embates, la presión, no creo que se doble de último momento. Si la inflación no cede, es muy probable que nos demuestre y nos regale otra muestra de cómo se aguanta uno arduo, y es probable que no veamos esa bajada. Pues como lo marca en nuestra imagen de hoy, Arthur, donde está ahí todo el osito metiendo todo el cóctel para un mercado oso, o por lo menos para un estancamiento que se pueda venir. ¿Tú cómo ves? Sí, Charlie, hay una serie de elementos que se combinan. En Wall Street, los índices Standard & Poor's y Nasdaq han recobrado casi todo lo que perdieron entre abril y mayo desde la implosión de los aranceles, y en cambio el índice Dow Jones Industrial, que refleja en mayor medida lo que ocurre y lo que se espera en la economía, vamos a decir, industrial, en el sector industrial, en el sector comercial de Estados Unidos, por la naturaleza de sus componentes, ese índice, el Dow Jones, está claramente rezagado. En cualquier caso, para los 3 índices, los elementos técnicos revelan ya lo que considero yo un franco agotamiento, Charlie, un franco agotamiento luego de que se impusieran máximos en enero, luego de el movimiento tipo montaña rusa, y luego de que estos 2 que señalo han vuelto casi a aquellos máximos. Ha sido un medio año frenético en los mercados. Eso revela este agotamiento técnico que se combina con los elementos políticos y que podría derivar en otro periodo, si no de baja, por lo menos de neutralidad, por lo menos horizontal, de lateralidad. Y eso podría durar quizá todo el verano, Charlie, quizá todo el verano. Ya hemos platicado, me parece que lo platicábamos el año pasado, Charlie, que estos meses, julio, agosto, no son buenos para los mercados bursátiles. Son meses, si no de estancamiento, incluso de señales que auguran que octubre puede ser uno de esos meses muy, muy difíciles. Vamos a ver, vamos a esperar. Sería natural, creo yo, que los gestores de portafolios se dieran un tiempo hasta que se aclare el panorama, hasta que se definan las cuestiones arancelarias, y por supuesto hasta que se aclare un poco más el humo del conflicto bélico Israel-Irán, para hacer definiciones, para rearmar sus estrategias, para ponerlas ya no defensivas, sino activas en pro de mayor rentabilidad, Charlie. Y no se ve que eso vaya a suceder pronto, porque pues no sabemos cuánto va a durar esta guerra en el Medio Oriente, ni si se va a expandir a otros países, si la escalada bélica será todavía mayor. Eso no se sabe. Si no se sabe lo de los aranceles, pues menos se puede saber el alcance, la magnitud que pueda tener la guerra, Charlie, y eso, por supuesto, detiene a los inversionistas y conduce poco a poco a que los recursos se vayan hacia refugios seguros. Y más, Arthur, amigos, como diría el propio presidente sobre Irán: ¿puedo actuar o puedo no actuar?
nadie lo sabrá, creo que ni él mismo. Entonces está como en una pirinola donde dice actúo o no actúo Arthur, entonces ya no sabemos qué hay. Sin embargo, esperemos movimientos, pues como siempre, ¿no, Arthur? En los energéticos, en el petróleo, tal vez en el gas, podría verse afectado, ¿no? Dependiendo de qué tanto escalan estas tensiones o incluso hostilidades, ¿no? Podremos ver ese pequeño incremento en este tipo de commodities, ¿no crees? Y por extensión también a los metales preciosos, Charlie, que a pesar de sus vaivenes siguen subiendo, por supuesto, porque el oro es el refugio seguro natural ante estas adversidades, considerando que el dólar va debilitándose, va cayendo, está en su mínimo el índice del dólar, el DXY, en su mínimo desde 2022, alrededor de 98.5 unidades con perspectiva bajista, por supuesto.